Entonces, ya estamos grabando. Bueno, vamos a comenzar entonces nuestra sesión de hoy día. Espero que estén todos y todas bien. Comparto mi pantalla. Y hoy día vamos a ir avanzando a propósito de algunos temas que nos quedan, ¿no?, de la primera unidad, como también para ir cerrando ya la primera unidad. Perdón. Recuerden que en esta primera unidad lo que hemos querido hacer es poner varios acentos distintos, varias dimensiones distintas para poder discutir sobre la importancia del estudio de la familia, ¿no? Esa es su síntesis, la que ustedes tienen que hacer. Y hemos propuesto como 4 ángulos, ¿no?, para poder entender la familia. Si ustedes se fijan, no hemos definido la familia, no hemos hecho ese ejercicio de definirla, ¿no?, de decir lo que es, sino que hemos más bien puesto cuáles son las dimensiones que tiene, justamente porque estamos en un momento social y cultural donde la definición de la familia queda más bien abierta, ¿no? Hay como una prerrogativa que los propios individuos están teniendo para ir como construyendo lo que ellos pueden o no definir como familia. Pero sí hemos visto 4 rasgos que son, diríamos, constituyentes de lo que podemos decir como esta experiencia familiar. Por un lado, esta idea de la diversidad familiar, que históricamente, pero vemos también que hay una diversidad familiar en términos de la experiencia, lo que es, pero también las maneras en que nosotros construimos tipología. Hemos visto la dimensión histórica y cultural de la familia, en tanto institución cultural, es decir, hemos mirado cómo históricamente ha devenido esa experiencia del cuidado y afecto en diferentes formas de familia, pero también hemos visto cómo hay algunas cuestiones que son históricas, que son permanentes o que son invariantes, y hay algunas cuestiones que son variantes, que se ponen también en tensión. Por eso hablamos de una suerte de transición, ¿no? Y lo que hoy día vamos a tratar de trabajar es un poco cómo entender ahora, como una especie de gran angular, mirar la familia a su interior, ¿no? Sabemos que lo que pasa al interior de la familia no está aislado, ¿no?, de lo que pasa al exterior de la familia, ¿no?, de lo que pasa en su contexto. Y hay una relación directa ahí. Pero vamos a mirar algunos aspectos de la familia como espacio relacional, ¿no? Y de alguna manera eso es lo que decimos, que hay unas ciertas dinámicas de interacción al interior de la familia que cada vez menos tienen que ver solo con lo que pasa al interior de la familia, cada vez más, ¿no? Esta distinción, lo mencionábamos antes, entre lo público y lo privado, ¿no?, que es una construcción más bien cultural y social, hemos visto que se ha ido desvaneciendo, ¿no? Hay cosas que tienen que ver, que en algún momento se consideraban como privadas, es decir, privativas, es decir, solo exclusivas de la familia, son asuntos públicos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el cuidado, con las relaciones, con la forma de expresión de los afectos, con la crianza, ¿no? Todas esas cosas que uno podría decir son privativas de la familia, cada vez más son asuntos públicos, ¿no? Nos preocupan como sociedad la manera en que se cría y se cuida a los niños. Nos preocupan lo que pasa en las relaciones de pareja. Nos preocupan lo que pasa como sociedad en términos de la sexualidad, ¿no? Todas aquellas cuestiones que podían estar en un ámbito más bien exclusivo de la familia son cada vez también asuntos públicos, porque tienen que ver con la vida en común. Por eso, en el fondo, hay una directa relación. Y de alguna manera, lo que queremos proponer en esta primera mirada, después en la segunda parte del curso vamos a ir profundizando en cada uno de estos aspectos más conceptualmente, pero de alguna forma podemos identificar que al interior de la familia hay distintos tipos de relaciones. ¿Hay alguna consulta ahí? Javiera, ¿quieres decir algo? No, parece que no. Bueno, entonces queremos decir que en el fondo hay diferentes tipos de vínculos y relaciones que se dan al interior de la familia, ¿no? Eh, las relaciones de pareja, las relaciones paterno-materno-filiales, las relaciones fraternales, las relaciones abuelos-nietos, ¿no? O sea, como que hay distintas configuraciones que se dan al interior de la familia. Eh, y aquí no, cualquier forma, ¿no? Pero en el fondo hay algo que antes se decía que hay cuestiones que se mantienen, ¿no? Por ejemplo, la jerarquía, ¿no? Hay un orden que se sostiene, ¿no?, jerárquico, que no necesariamente después podemos ver que tiene que ver con las relaciones de influencia o de poder. Efectivamente hay como un orden de llegada, ¿no? Los que llegaron antes a la familia son anteriores a los que llegaron después.
No significa nada eso, solo significa que incluso cuando, por ejemplo, los hijos, ¿no? Nos vamos convirtiendo en adultos, a los ojos de los padres o de quienes nos criaron, nunca dejamos de ser hijos, ¿no? Incluso si uno coopera con el cuidado de ellos, porque se pone más viejo o lo que sea, hay algo de ese orden jerárquico que no se invierte, no logra invertirse. Algunos dicen más antropológicamente porque los que están antes de nosotros nos dieron dos cosas fundamentales, que son la vida y la crianza. Y eso no hay manera de poder resolverlo, ¿no? No hay manera de poder equiparar esa relación que es más existencial. Entonces, de alguna manera, ¿no? Hay tipos de relaciones y en esas relaciones hay distintos propósitos, ¿no? Compartir la vida común, la crianza, la transmisión de afecto, el cuidado, la socialización. Entonces, lo que acontece en la familia, ¿no? Eh, tiene como esos posibles ámbitos. Y además hay algo que es bien interesante en términos de la especie, de nuestra especie como seres humanos, ¿no? El periodo, ¿no? de maduración de los seres humanos es mucho más largo, ¿no? Lo que se llama la neotenia. Si ustedes piensan, el periodo de maduración de todo el resto de los mamíferos es mucho más breve, ¿no? En poco tiempo, en algunos casos, algunos animales en meses o en pocos años, las especies animales logran ser especies maduras, porque gran parte de la información de la especie está contenida en el genotipo, ¿no? O sea, es genética. Los animales aprenden a ser animal porque tienen esa información, y hay algo que aprenden del ambiente. En el caso de los seres humanos tenemos esto que se llama la neotenia, es decir, que nuestro periodo de maduración es mucho más largo, porque nuestro sistema nervioso central es especializado en la no especialización, por un lado, por tanto somos especiales en no saber nada específico, sino que en aprender, pero por otro lado, gran parte de la información de nuestra especie está fuera de nuestro genotipo, o sea, de nuestros genes. La mayor parte de la información, sino casi muy importante parte de la información, está en la sociedad y en la cultura. Por tanto, necesitamos más tiempo para poder adquirir esa noción de ser humano en sociedad. Y una parte importante, no toda, pero una parte importante se da al interior de la familia. Por eso estas relaciones son importantes, ¿no? De alguna manera, y en algunos casos nos totalizan, porque durante mucho tiempo nuestro mundo, ¿no? En el sentido del mundo humano, es este espacio que llamamos familia, ¿no? Después vamos a decir cosas contrarias a lo que estoy diciendo ahora, pero por ahora estoy afirmando esto. Hasta ahí, que estoy haciendo solo una introducción, dudas, consultas, ya sea con micrófono abierto o por el chat. ¿Alguna duda, algún comentario? Ok, apúrate. ¿Perdón? Entonces, de alguna manera, entonces aquí, para seguir avanzando, parte de las formas y de las maneras en que se ha generado estos tipos de relaciones, las relaciones de pareja, paternos familiares, fraternales, por supuesto que están afectadas o están influidas por diferentes dimensiones, ¿no? Una tiene que ver cuando tenemos clases sociales, género, etnia, ¿no? Hay como tres grandes elementos que hacen eh, circunscribir las maneras en que se desarrollan estas relaciones. Y de alguna forma ahí podemos también acudir a la dimensión más histórica, ¿no? A propósito de los que nos pedía el lunes, ¿sí? ¿No? A propósito de pensar, por ejemplo, cómo algunas de estas configuraciones de relación tienen mayor peso en nuestra sociedad a propósito de la dimensión más histórica, ¿no? Y ahí yo los invito a revisar de nuevo el texto de Sonia Montesino, ¿no? Que ahí va marcando, va haciendo algunos marcadores culturales de cómo es que se configuran ciertas relaciones, ¿no? Fuertemente la relación madre-hijo-hija, ¿no? A propósito de toda la idea de la maternidad, ¿no? Es interesante cómo ahí, volviendo un poco ahí, cómo se plantea que la configuración básica de la familia colonial va marcando los siguientes siglos
de los ideales y de las prácticas que vamos generando al interior de la familia, ¿no? Si ustedes recuerdan ahí, la familia básica tradicional que se configura, que es una familia poligámica, ¿no? Da esta base a lo que llamamos después las diferentes parejas, los diferentes hijos dentro y fuera del matrimonio, toda esta construcción del guacho o el cholo, ¿no? Que es que es en el fondo donde la figura paterna no es tan clara. Es una figura paterna que es presente fantasmagóricamente, ¿no? Como un ideal, pero no tiene presencia a propósito de la estructura poligámica de la familia original, española mestiza, y a propósito también de las formas económicas en que se desarrolló gran parte del siglo XIX y siglo XX, donde el hombre tenía que salir efectivamente a trabajar por la estructura minera y agrícola a diferentes partes del país, por tanto desaparecía. Y en esas desaparecía en el sentido que se iba a trabajar a otro lado y se quedaba en esos otros lados, ¿no? Y formaba una nueva familia ahí. Entonces ahí, de ahí se explican algunas cosas que después vamos a comentar que uno podría atribuirlas a las dinámicas de una familia en particular, ¿no? Todo el tema de la apariencia, todo el tema de los secretos, todo el tema de las infidelidades, que uno podría decir son cosas que se atribuyen solo a una experiencia familiar, son más bien parte de la tradición de las experiencias familiares de Latinoamérica, ¿sí? Por eso es muy interesante que a veces uno tiene la impresión de que hay ciertas cosas que solo pasan en mi familia, ¿no? O en otras familias, cuando son mucho más comunes de lo que uno piensa. Aquí traje solo este dato para poder caracterizar, ahí sí se puede ver, los estudios de valores mundiales, que es un estudio que se hace ya en varias oleadas, ¿no? Ya se hizo la sexta, ¿no? Que se hace ya en todo el mundo, es como explicar las transiciones culturales. Entonces, hay una pregunta que es bien interesante ahí, que es, aquí hay una lista de cualidades que deben ser enseñadas en el hogar, a los niños, ¿no? Cosas que enseñan a los niños. Es bien interesante cómo esto es Chile, ¿no? Y son las diferentes oleadas desde el año 90 hasta el 2014, se hace cada 6 años. Sí, cada 6. Entonces, si ustedes se fijan, hay algunas cosas de ese listado que han ido variando. Por ejemplo, la tolerancia y el respeto hacia las personas ha ido aumentando, ¿no? Miren ahí la gráfica, como cuestiones que son valorables de enseñar, y cuando se dice son valorables de enseñar a la familia, está hablando de un tipo de familia, ¿no? El sentido de responsabilidad, determinación y perseverancia. Ustedes se fijan, la independencia no es, no es algo muy famoso, si bien ha ido aumentando, pero uno dice promedio menos de un 50%. Y eso es interesante, porque si ustedes piensan, ¿no? Nosotros construimos relaciones paterno-filiales o materno-filiales de alta dependencia. Hay niños que son poco, los niños les favorece poco la independencia de los niños, ¿no? Y eso es interesante porque es un tipo de niño o niño joven que es mucho más, que toma decisiones mucho más vinculadas a las decisiones de los adultos, ¿no? Es como una suerte de valor. La obediencia, ustedes se fijan, si más bien ha ido bajando, pero 50% en promedio en todo ese ciclo, encuentra que es importante la obediencia. Alguien tiene, disculpen, el micrófono prendido y como que hace un ruido. Sí, Noelia. Sí, igual como su muerto, se puede tener el micrófono, pero parece que alguien tiene un sonido ahí. Ahí está, muchas gracias. Santiago parece, no, pero ahí Santiago ya resolvió, gracias. Entonces, si ustedes se fijan, ¿no? Cada uno, la solidaridad, ¿no? Ha ido mejorando, pero si se fijan ustedes son como valores, no, no hay problema, Santiago, ¿no? El ahorro, el trabajo duro ha ido aumentando, ¿no? El trabajo duro, Profe, dígame. ¿a qué se refiere con trabajo duro? Igual es como súper amplio el concepto. Sí, es como esforzarse en el trabajo, ¿no? Es como la idea del esfuerzo,
Esa es un poco la Mm. idea, o sea, como, es como trabajar duro para lograr algo. No, no necesariamente en el mundo del trabajo, sino que es como esforzarse para lograr algo. ¿Sí? Porque me daba la impresión que era como un discurso que se daba con más fuerza antes que ahora. Pensé que iba como a disminuir las cifras Pero mira, de esa idea de trabajar duro. si tú te fijas, contrariamente, partió en el año 90-94 muy bajo y ha ido justamente aumentando. Es como la idea que uno tiene que esforzarse para lograr algo. Si ustedes lo Mm. piensan, es como el discurso de la meritocracia, ¿no? Que de todas maneras pierde de vista dimensiones más estructurales, ¿no? Entonces, recuerden que en una sociedad estamental como la nuestra, por supuesto que el trabajo duro y la educación sobre todo hace movilidad social, pero hay cuestiones que son bien estructurales que mantienen a las personas en sus posiciones, pero se empieza a instalar como un valor. ¿Se fija usted? Hay dos cosas que son como un poco, bueno, si ustedes ven la fe religiosa, ha ido disminuyendo radicalmente, como que no es un valor que se enseña. A pesar que nosotros somos una sociedad tradicional, que detrás de nuestras creencias, seamos o no religiosos, hay aspectos religiosos, ¿sí? Y lo que es un poco triste, de mi punto de vista, un poco triste, la imaginación nunca ha sido muy famosa. Nunca partió famosa y al contrario ha ido disminuyendo. Entonces, como que esta, este cuadro, de alguna forma, nos da como una panorámica de cuáles son las cuestiones que están siendo valoradas en la crianza, ¿no? Cosas que tienen que ser enseñadas en los hogares, ¿no? A mí siempre me llama la atención más bien la imaginación, que no es un tanto valor, la obediencia, que sigue siendo como un aspecto importante. Si ustedes se fijan, cuando uno dice, ah, es que es un niño malcriado, o un joven que tiene problemas, ¿no? O un joven que no acata las normas, no tiene que ver con el ejercicio racional de la vida en común, por tanto la norma me indica responsabilidad por los otros, ¿no? Eso sería cuando uno dice que uno racionalmente piensa que las normas nos organizan, es porque uno está pensando en el otro, en la convivencia. Pero la obediencia aquí tiene que ver con el sometimiento. ¿Sí usted? Tú me obedeces porque lo digo yo, ¿no? Esa es un poco la idea, como el autoritarismo. Y eso sigue estando presente, muy, muy, muy presente. Y se contrasta con este tema de la independencia. La independencia no es que yo hago lo que quiero, ¿no? La independencia es que yo tomo decisiones racionales a propósito de un contexto, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, solo un ejemplo. ¿A qué edad, lo dejo abierto aquí y ojalá que la mayor cantidad diga edad, ¿no? ¿A qué edad un niño puede prepararse su desayuno o su almuerzo solo? Niño o niña, digo, ¿no? Rápidamente, por chat y por voz alta. ¿A los 10 años? A los 10, ya, a los 10. 8 por seguridad, a los 10, ¿qué más? 8, 12, 10, 12, a los 10. ¿A qué edad un niño puede ir a comprar? 9, 10. ¿A comprar solo? A comprar solo, sí. ¿Como al supermercado o a la esquina? A cualquier lado. A comprar solo a los 12. ¿Se fijan ustedes? Eso ha sido muy buen ejemplo. Em, ¿A qué edad los niños, a ver si ustedes son penalmente responsables? Es decir, tienen responsabilidad penal. A los 14, muy bien. A los 14. ¿A qué edad es la edad de consentimiento sexual? Es decir, un niño puede, una niña, un joven puede consentir tener relaciones sexuales, legalmente hablando. ¿A qué edad se puede votar? No aprendí la derecha, está bien, no, está muy bien, 18, muy bien, eso está claro. ¿A qué edad se puede, a qué edad se puede trabajar legalmente con la autorización de los padres? Muy bien, están cerca, es a los 15, pero están todos muy cerca. ¿Se fijan ustedes que
en las indicaciones de cocinar, de salir a comprar, ustedes estaban hablando de preadolescentes, ¿no? Todos hablamos, yo comparto eso, ¿no? Yo entiendo que eso es como en nuestro imaginario, es difícil decir que un niño de 6 años, 7 años pueda prepararse el desayuno. Uno lo encuentra raro, ¿no? Pero se fija usted que 12, 13 años para prepararse el desayuno, 10, 12, 13 años para prepararse el desayuno o ir a comprar, son como, eh, son como edades muy tardías, ¿se fija usted? Para nosotros esa es como una racionalidad, que esa es una edad correcta para hacer esas cosas. Pero eso indica de alguna manera o muestra que algunas de estas cosas, como la obediencia, la independencia, no son cuestiones que nosotros tenemos. Porque, claro, imaginarse que un niño de 6 años puede prepararse el desayuno, o sea, meter algo en microondas, o poner un pan en un tostador, o, ¿se fija usted? Uno lo encuentra riesgoso. Y eso tal vez no tiene tanto que ver con las habilidades de un niño 6 7 años. Dígame, Javiera, te puede hablar porque creo que tiene un micrófono. Sí, sí. Es que a propósito de eso, yo creo que es como el cambio o la contradicción que hay como ahí en las encuestas y lo que pasa. Como a raíz de la desconfianza que hay como en la sociedad, un poco el individualismo, creo que también se perdió como en muchos lados esta como idea de la comunidad, del barrio, que en verdad es como por los discursos de los adultos que he escuchado, que dicen como, no, si el mundo era está muy malo, antes era todo, no sé, podía ir jugar en la calle hasta las 2 de la mañana y ahora se oscurece y ya es peligroso. E incluso recuerdo que en Quilpué o en Villa Alemana habían hecho como ese toque de queda para los pendejos, o sea, para los niños. Claro, que después querían hacerlo, no lo pudieron hacer porque es inconstitucional. Claro, y a propósito de lo que estamos hablando también lo pienso, pues como que la idea de la desconfianza y del miedo que hay, pues, que igual limita a los niños, pues como que subamos la edad para que vayan a comprar o eso. Mira, ahí Laura nos hace, gracias Javiera, Laura nos hace un comentario, profe, busqué en internet, a qué edad sea el consentimiento sexual y me llama la atención que en Chile el consentimiento lo dividen en homosexual y heterosexual. Ya, muy bien, ¿y a qué edad es? A los 14 años. Eh, mm, ¿Se fijan ustedes que en el fondo lo interesante de las edades, ¿no? Que nosotros, como imaginario, después podemos ir, ustedes pueden preguntarle a la profesora después, eh, a la profesora María Soledad, algunos aspectos más legales, pero desde el punto de vista de los imaginarios culturales, nosotros como que demarcamos edades para algunas cosas y no para otras, que no tienen necesariamente que ver con las capacidades y posibilidades que un niño a cierta edad tiene en un formato estándar de como su desarrollo cognitivo y emocional, ¿no? Hay algo que nosotros ponemos de una mayor dependencia, ¿no? Y eso tiene que ver también con los modelos de crianza que vamos a estudiar en la próxima unidad. Pero solo quería poner ese ejemplo, ¿no? Para poder mostrar que efectivamente hay cosas que pasan en el interior de la familia, en términos de sus relaciones y dinámicas, que están fuertemente puestos por los contextos en los que estamos. Y hay cuestiones que son de larga data y hay cuestiones que son de mayor novedad. ¿Sí? Entonces, ahora le quiero pedir, y vamos a hacer, que a propósito de la escena de la película que yo les mandé, vamos a hacer grupos, ¿no? Y en 10 minutos esta tarea, ¿no? Que ustedes tienen que haber visto, dimensiones la interacción al interior de la familia en esa escena eh, que les propuse que duraba unos 5 minutos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora lo voy a mandar en grupos, ¿no? Como solemos hacer, y tienen 10, 15 minutos ahí, vamos a propósito del tiempo, ¿la hora qué es? Sí. Vamos a dar 10 minutos para que ustedes conversen qué cosas y qué cuestiones encontraron en esa escena, ¿sí? Entonces, funcionamos como siempre, los mando a los grupos, ustedes aceptan ingresar a los grupos, entonces son 27, 5 o 6 participantes por grupo, 6, 4 o 5 participantes por grupo, ¿sí? Entonces se norma auto... ¿Sí? ¿William? ¿Quieres decir algo, William? No entiendo lo que hay que hacer. Ya, te lo explico inmediatamente. A propósito de la escena, ¿se acuerdan que yo les puse esta escena de la semana pasada? Espero que la hayan podido ver, ¿no? Ustedes miran esa escena, que es una parte de la película Las Invasiones Bárbaras, y a propósito de esa escena, pueden identificar qué dimensiones o qué aspectos de relaciones al interior de la familia ustedes ven ahí. ¿Qué cosas que ustedes ven ahí tienen que ver con relaciones familiares, ¿no? Y a propósito de lo que alcanzamos a ver la semana pasada, de la comunicación, afecto, narrativa, etcétera, ¿no? Pero lo vamos a profundizar. Entonces, que ustedes miren esa escena y digan qué cosas ven
o identifican como relaciones familiares, que pueden ponerle un nombre. Por ejemplo, si yo veo que los papás, hay una escena donde el papá habla con el hijo y ninguno se escucha, entonces yo digo, esto tiene que ver con que la relación padre-hijo no se escucha. Así bien literal, sin categorías, porque lo vamos a categorizar después. No sé si me explico mejor ahí, William, y el resto. Que discutan entre los 4 o 5 de cada grupo que se van a armar, qué ven como relación en esa escena, qué tipos de relaciones ven en esa escena. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Ya, súper. ¿Más dudas antes de irse al grupo? ¿Alguien más? ¿O está claro, me ponen una manito o hacen algún mensaje en el chat o hablan? Ya, entonces, si está más bien claro, a ver, aquí hay un mensaje. Todo claro, gracias. Eso me hace sentir mejor. Entonces, voy a armar los grupos. Recuerden, ustedes acepten ir a los grupos, ¿sí? Y cuando pasen 10 minutos yo les voy a avisar para que ya alguien tome nota también para que después podamos hacer el plenario, ¿ok? Ya, ahí van los grupos. Entonces ahora ustedes tienen que ir aceptando e ir uniéndose a los grupos, por favor. Ya. Bruno tiene que aceptar y irse al grupo, no se ponga Roberto, por favor. Ahí está. Francisca, Antonia y Valentina falta unirse al grupo. Francisca, ¿qué le pasó? Francisca, ¿tiene alguna dificultad para meterse al grupo?
Grammarly does.
Ah, se fue Franco. Deals a cause to find the answer. Geometry and chance.
That's the space are the swords of a soldier. Know that the clubs are weapons of war. This art. Bueno, hola Franco. Hola Franco, ¿qué tal? Están a punto de volver ya del trabajo grupal. Así que para que los espere un segundo. ¿Sí? Y ya van a empezar a volver, ¿sí? ¿Cómo ha estado Franco? ¿Bien? Profe, no ¿Qué se pasó? vale de ¿Qué pasó? tiempo. Les di No, nada. 15 minutos para trabajar. ¿Qué me reclama la Noelia? Sí. Es que uno No, se- ¿por qué te fuiste? No me fui, el profe me obligó. No, yo dije, en 20 segundos se van a cerrar la Noelia está inventando, ¿no? En 20 segundos, 15 segundos se van a cerrar los... Se fue sola la Noelia, tengo que decirlo. Ah, no. No, mentira, los otros no tuvieron la perso para decirle la mentira. Ya. Ya, entonces supone que ya todos volvieron, ¿no? Sí. Ahí están todos los que... Bueno, entonces les voy a pedir... Voy a compartir la pantalla. Entonces, me gustaría que me fueran los que son representantes de los grupos, vamos a llenar aquí mismo, que me fueran diciendo qué fue lo que conversaron, como las grandes ideas, ¿sí? Eh, un representante por grupo y yo voy a ir escribiendo aquí lo que ustedes comentaron. El grupo 1. ¿Profe, los grupos tenían número? ¿O está No, pero diciendo uno como al peo? siempre el primero el que habla es el grupo 1, así que no hay problema. Ah, yo pensé que tenían número. No tenía número, ya. ¿Quién quiere partir? El grupo que parte es el primero siempre. Entonces, ¿quién parte? Alguien, uno por grupo, al menos 6 representantes, para que ganemos tiempo en esta Profe, parte. Dígame. no elegimos representante, pero como nadie habla, creo que Gracias, puedo Consuelo. decirlo yo. Eso nos ayuda mucho, gracias. Eh, ya, nosotros como que llegamos a hartas conclusiones. Primero, sentimos como que está muy impuesto en la relación entre el padre y el hijo este tema de como es tu padre y no queda nada más que hacer. Es como familia, báncate todo lo que pase, como que, ay, no sé cómo explicarlo. Sí, está bien. Como que la familia te acompaña siempre, entonces como que no hay para qué discutir o qué sé yo. Perfecto. Y se arrastraron problemas familiares de muchos años, entonces como que, filo, es tu Ujú, papá nomás, algo así. perfecto. También se habló de un tema generacional que entre ellos se cuestionaban muchas cosas, entonces
también tiene que ver como con la crianza de cada uno, el contexto en el que crecieron o se desarrollaron como personas adultas y cómo difieren el uno al otro. Y también esta idea de como que está la diferencia entre el hijo, la hija y el padre, porque, no sé, con el hijo está como prestándole cuidado al padre, pero el afecto no está porque tal vez la relación que llevaron no cultivó como el cariño entre ellos, sino que más bien una especie de rencor, de cuestionarse constantemente. Y en cambio la hija, por ejemplo, bueno, es que en esta escena no aparece, pero Pero en la eh, película sale, sí. sí, sí, como que la hija, si bien estaba lejos, era muy distinto cómo se refería a su papá y le mandaba muchos cariños y cosas así, no sé. Y que como que el padre, eso, como que el padre puede que haya sido como proveedor, pero al final en la crianza no se involucró mucho y fue como la mamá la que estuvo siempre, siempre presente. Incluso le recuerda al hijo que alguna vez su padre también le prestó ciertos cuidados cuando era más chico y cosas así. Muy bien. Muchas gracias, Consuelo. Muy interesante ahí el análisis que hicieron. ¿Se fijan ustedes cómo hay algo también que aparece un poco más invisible que tiene que ver con las expectativas, ¿no? El padre es un académico de historia, ¿no? Y el hijo de izquierda, tal vez, o más revolucionario, y el hijo, pues, de alguna forma, es como un yuppie, ¿no? Es como un broker de Londres que vende, compra, es como que otro mundo. Como que hay unas expectativas también de que haya sido distinto. Y algo que ustedes marcan que es bien interesante es los contextos en que se desarrolla la crianza, ¿no? Y cosas que, por ejemplo, el hijo no sabía. El hijo no sabía que el papá había estado 3 días o 2 días seguidos con él en brazos, cuidándolo y no protegiéndolo. Cosas que uno no sabe de lo que pasa en la familia, ¿no? Como historias, pero uno no lo sabe bien. Muchas gracias, Consuelo. Otro grupo, Profe, dígame, Noelia. nosotros tenemos como varias como actitudes o acciones que se dieron ¿Mm? y tenemos una conclusión. Ya, ahora se Dale. las voy a decir. Como el conflicto entre papá y el hijo, que es lo que más se ve, que el hijo había tenido una niñez mala por culpa del padre, por el abandono del hogar. Ujú, eh, que vimos como que la pareja del niño, que le hacía como cariño, como que lo apoyaba, que lo contenía de alguna forma, que la mamá tomaba la postura de que si tú, como que, si uno no tiene hijos, no vas a comprender jamás lo que es ser madre o es ser padre. ujú, Y de ahí mismo sale como la frase, ujú, eh, el papá, sea como sea, es tu papá. ujú, Y también nos dimos cuenta que al fin y al cabo la familia siempre está con él, incluso en el hospital, porque, como se llama? Como que él tuvo como un momento de, de pensar y de ver la gente que estaba como sola en el hospital, pero él, a pesar de todo, siempre como que estuvo su familia ahí, pero como que antes no se había dado cuenta. ujú, Y esto como que conlleva que todos estos problemas surgieron por la idealización de la familia, como una decepción mutua en que los ideales no se cumplieron, como el ideal de papá, el ideal de hijo, de hija, que son como súper fuertes, ya que uno crece así como diciendo, ya yo quiero ser como el orgullo de, ujú. pero que el papá no haya sido como el ideal, como que lo frustra. No sé si se explica. Súper bien, muy bien. Gracias, Noelia. Interesante ahí contar esta que remarcan, la idealización de la familia, porque cuando ustedes vean más bien en la película, hacia el final, justamente lo que uno podría interpretar, que todo el desarrollo de la película es romper esa idealización y, y ver qué fue esa familia y las bondades, belleza y también miserias que tuvo esa familia, ¿no? Con una suerte de reconciliación, justamente cuando, ¿no? Lo que pasa, por eso les invito a que vean la película hacia el final, es justamente romper esas idealizaciones que menciona Noelia. Está muy interesante. Muchas gracias. Otro grupo.
Alguien que tome la palabra. Un representante de los otros dos grupos que están. Ya. Nosotras hablamos, bueno, las Caterina. cosas que ya dijeron mis compañeras. Como que se invierten los roles de cuidado, como que ahora el hijo tiene que tener cuidado, como cuidar al padre, igual el padre se rehúsa un poco. Ujú. Y lo otro que que llamó la atención es que como que el hijo dice como, le dice que yo estoy aquí por mi mamá, no por ti. Como que la familia, igual la unión de la familia como que se le da como el rol a la madre, porque como que él no siente un vínculo más allá de sanguíneo con el papá, porque como que son muy distintos. Ujú. Pero eso de ser familia y como como que lo hace igual estar ahí y estar ahí hasta el final y como cuidarlo, como darlo todo como por cuidarlo. A pesar de todas las diferencias y todo como el enojo que tiene con su papá igual porque según él como que arruinó a la familia y bla. Bien. Es interesante lo que tú planteas, Caterina, que hablaron, que hay una inversión en el cuidado de los padres, pero que no necesariamente es una inversión en la jerarquía, porque si uno puede pensar ahí, la forma en que lo quiere hacer el hijo al principio, quiere romper una cierta jerarquía ¿no? que es como del padre al hijo, él quiere ponerse en ese lugar, y el padre se resiste a eso también, ¿no? Entonces ahí vamos a hablar un poco de lo que significa el cuidado, ¿sí? Está muy interesante ese punto. Gracias, Caterina. ¿Alguien más de los grupos, de los otros dos grupos? Yo, Rocío, dale. o sea, con mi grupo vimos solamente que como que en esa escena Ujú. se presenta como una relación que desafía la jerarquía porque al final como que el padre como que le pide respeto todo el rato al hijo y el hijo como que no está dispuesto a eso. Y lo único que como que los une es la mamá. En esa parte que él le dice como que yo estoy aquí por mi madre y no por ti, como que demuestra que como que quieren una idealización, o sea, como que intentan ser una familia, pero al final no lo son. Ah, y otra cosa es que como que yo vi que al final de la película, igual como que la familia que él como que tenía eran más que nada sus amigos, no como su familia, por así decirlo, sanguínea. Ujú. Eso. Muy bien, muchas gracias. Es interesante lo último que dice la Rocío, ¿no? A propósito que, ¿cuáles son tus vínculos significativos? ¿O dónde uno pone sus vínculos significativos? Y uno puede poner los vínculos significativos en muchos lados distintos, ¿sí? Pero es interesante como de nuevo aparece un poco lo idealización. Se fijan ustedes que si uno mirara desde el punto de vista de lo idealizado, esa es una familia que está completamente, ¿no?, distinta. Nos cuesta pensar que eso es una familia en su manera de ser. Y tal vez todo el trayecto de la película es que cada uno de los integrantes, a propósito de la muerte que va a ocurrir, descubren que esa es una manera de ser familia que ellos construyeron, ¿no? Pero a nosotros nos cuesta ver eso porque tendemos a la idealización también. Muy bien. El último grupo que me queda. Último grupo. Profe, Dígame, es Valentina. que dentro de nuestra conversación salió como que la madre era como la intermediaria, porque cuando estaban peleando como que ella trataba de terminar el conflicto y aparte creo que si ella no le hubiera dicho que el papá lo cuidaba y que todas las cosas que hizo, como que él quizás no hubiera hecho nada por su padre, Ujú. como que dio una solución, influyó en el hijo. Muy bien. Ese rol así de mediadora que tienen las madres a veces, o se le asignan también a las madres, muy interesante.
¿no? Pensar cómo a veces uno hace como unas formas estereotipadas también de los lugares que tiene cada uno. Si Igual ustedes- que díganme, sí, la perdón. pareja del hijo, que la pareja también como que en la parte donde le va a dar como un abrazo, como también como es como un apoyo emocional. También es como esa visión de la mujer. De lo femenino, según usted. Muchas gracias, Valentina. Si ustedes se fijan, ¿no? Vamos a poner aquí algunas de las cosas que ustedes como fueron poniendo, ¿no? Claramente vemos como dimensiones de la interacción entre una familia en varios niveles, ¿no? En varios niveles a propósito de la expectativa, de los afectos, de los cuidados, eh, de los roles estereotipados, de la dimensión más idealizada de la familia versus la realidad, ¿no? Porque esta familia logró, hacia el final de la película uno se da cuenta que logró ser familia, en la forma que ellos se dispusieron. Y ahí hay un tema bien interesante a propósito de los conflictos, ¿no? Cómo los conflictos no necesariamente son problemas, ¿no? O no es una familia, uno podría decir en el sentido común como una familia disfuncional, pero no, ellos actúan, ¿no? Producen vida social, logran transmisión intergeneracional, generan relaciones de afecto con otros que no son la familia, ¿no? Recuerden que a veces uno dice familias que están ensimismadas, también no es necesariamente algo sano, necesitan vínculos con otros, ¿no? Entonces es interesante cómo, así brevemente, en las familias sean como diferentes dimensiones. Ustedes logran distinguir que hay como una distinción entre el cuidado puesto como preocupación por las necesidades, ¿no? Y el desarrollo de uno, y el afecto como una cuestión distinta. Sabemos ahora, y lo veremos en todas las teorías del apego, que para ser humano y para crecer sanamente necesitamos ambas cosas. El cuidado, la protección y la resolución de todas las necesidades básicas, pero también la dimensión de afecto, porque eso también nos constituye en tanto seres sociales, en tanto parte de nuestro desarrollo psicoemocional, ¿no? Pero toda esta dimensión de cuidado-afecto más bien tiene que ver con estas tres grandes cuestiones, ¿no? Cómo en la medida que los seres humanos vamos creciendo, los niños, las niñas van creciendo, los jóvenes, necesitan esta tensión entre libertades y exploración del mundo y límites y protección, ¿no? No podemos estar completamente arrojados a la exploración sin ningún límite o ninguna protección, pero no podemos estar contenidos completamente de no explorar, ni no, toda esta idea de que el miedo, ¿no? Una compañera lo decía al principio, el miedo al resto a los otros o a las inseguridades puede limitar el desarrollo sano de los individuos al interior de la familia. Y esto se ha ido como tematizando un poco el tema de las parentalidades y el apego, ¿no? Lo veremos en una unidad particular, cómo de alguna manera, ¿no? Las maneras en que se nos permite como seres humanos explorar, conocer, aprender, pero también con cuidado y con limitación, nos va constituyendo en seres que somos más o menos equilibrados, ¿no? Veremos que, pero esa es toda una dimensión. A veces hay familias que pueden hacer cuidado, pero que no tienen expresión clara de los afectos, que también la expresión clara de los afectos también es una dimensión cultural, ¿no? Uno dice abrazarse, tocarse, todo en Latinoamérica, en otras sociedades el afecto se manifiesta de otra forma, ¿no? Con palabras, con refuerzos. Entonces también aprenderemos y iremos viendo cómo estas dos dimensiones no siempre pueden ir juntas para algunas familias. Hay algunas familias que son muy cuidadoras, pero son poco afectuosas o en la expresión del afecto, y hay familias que son altas en la expresión del afecto, pero con pocas estrategias de cuidado, ¿no? Entonces veremos que eso es un punto que se puede también, que puede cambiar y se puede entrenar y se puede mejorar y transformar con intervenciones. Después hay un aspecto que tiene que ver con la comunicación, y particularmente con las formas en que nos comunicamos y nos escuchamos, ¿no? La comunicación, 50% de la comunicación es escucha, y la otra 50% es poder expresar lo que uno quiere expresar de la manera asertiva, de tal manera que el otro entienda, ¿no? Y por supuesto que en las próximas unidades trabajaremos mucho con la idea del silencio. ¿Qué significa el silencio desde un punto de vista cultural, pero qué significa el silencio de una manera, de un punto de vista relacional? Algo anticipábamos la semana pasada sobre las relaciones de poder, ¿no? Cómo de alguna forma, ¿no? Las relaciones de poder son de mutua influencia y cómo en la medida que van creciendo, por ejemplo, los integrantes de la familia, hay más negociación más que imposición, ¿no? Veremos después nosotros que nuestras familias al nivel chileno y latinoamericano tienen formas autoritarias de imponerse, ¿no?
Y de alguna forma esas formas autoritarias de imponerse son escenarios para, por ejemplo, situaciones de violencia, abuso y de secreto. El secreto como en una dimensión como lo que no es posible decir por una obligación. Y de alguna forma las familias tienen historias, ¿no? Veremos también en las prácticas narrativas, ¿no?, que de alguna forma nosotros pertenecemos, ¿no? Tenemos necesidad de pertenencia. Y de alguna forma las cosas que decimos sobre nosotros son historias, ¿no? Son narrativas, que no tienen que ver si son ciertas o no. No tienen que ver, esto no tiene que ver con cómo yo narro hechos que efectivamente pasaron, sino que frente a ciertos hechos hay ciertas interpretaciones, ¿no? Por tanto, a veces construimos quiénes somos a propósito de esas interpretaciones. Y eso nos indica una suerte de perspectiva transgeneracional. Si uno piensa en una familia, cualquiera, ¿no?, quiere decir una familia de tipo, en 3 generaciones, 3 o 4 generaciones, nosotros tenemos toda la historia humana, ¿no? Tenemos, no sé, por decir cosas, ¿no? Tenemos frustraciones, tenemos familias, alguien alcohólico, alguien que abandonó, alguien que hizo alguna estafa, alguien que tiene problemas de salud mental, etcétera, ¿no? En una familia, en 3 o 4 generaciones está la historia del mundo, ¿no? Y todas las historias posibles. Entonces es interesante también ver cómo eso, ¿no? Los miedos heredados, dice Javier, exactamente. Estudiaremos más en profundidad qué significa heredar algo, ¿no?, de un punto de vista más individual, analítico, pero también de un punto de vista como de las historias transgeneracionales, ¿no? Como que hay cosas que se transmiten, ¿no? Por eso a veces hay frustraciones, ¿no? Los nombres, por ejemplo, vamos a ver cómo los nombres es algo que es tradicional en la familia latinoamericana en su construcción, ¿no? Entonces me gustaría que ustedes preguntaran y se preguntaran y averiguaran por qué tienen el nombre que ustedes tienen. Eso es bien interesante. Las historias de los nombres es muy interesante. Entonces empiecen a averiguar, ¿no?, cada uno en sus familias, con las personas con que ustedes viven, de dónde viene el nombre que usted tiene. ¿Mm? Cristina sabe, y después vamos a hacer una sesión donde vamos a hablar de eso, ¿sí? Entonces, de alguna manera, si ustedes se fijan, las relaciones están al menos atravesadas por estas 4 coordenadas, ¿no? Laura también sabe por qué. La dimensión de cuidado y afecto, la dimensión de comunicación, la dimensión de las relaciones de poder y la relación de las narrativas y las pertenencias. Y agregamos una quinta que estudiaremos también en un momento sobre las dinámicas en familias globales, ¿no? Todo lo que empieza a pasar por las migraciones, por la construcción de las familias multiculturales y el uso de las tecnologías en las relaciones familiares, ¿sí? Entonces, lo dejamos aquí. Vamos a partir con, bueno, después vamos a hablar de la violencia más en detalle, pero lo vamos a dejar hoy día hasta acá. Entonces, próximo lunes, que es la última sesión antes que ustedes trabajen individualmente, vamos a dar ejemplos de esto y vamos a pensar la familia también como una institución social, ¿sí? Entonces, a propósito de eso, los que no han podido ver la película, vuelvan a mirarla, ¿no?, porque vamos a conversar también de cómo en esa película es bien interesante porque nos da muchas claves. También ver cómo se relaciona la familia con otras instituciones, ¿sí? Entonces, los que no han podido ver la película, vuelvan a verla completa, porque el lunes vamos a volver a trabajar con ella, ¿sí? Entonces, lo dejamos hasta aquí hoy día, estamos justo a la hora ya, y que tengan una muy buena fin de semana ya casi. Cuídense mucho y estén cuidados todos. Chao, profe, cuídese. También Chao, gracias, que estén profe, muy bien. gracias. Cuídense, Chao, que estén muy cuídense. bien. Chao, profe. Chao, chao, que estén muy bien.